Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 39. Tercer Nefi. Capítulos del 8 al 11. Lección asignada del 23 al 29 de septiembre de 2024. Titulado Levantaos y venid a mí. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Con esas palabras, el Salvador resucitado se presentó a sí mismo, dando cumplimiento a profecías del Libro de Mormón de más de 600 años. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Dos Apóstoles, escribió lo siguiente: esa aparición y esa declaración constituyeron el punto culminante, el momento supremo de toda la historia del Libro de Mormón. Eran la manifestación y el decreto que habían dado conocimiento e inspirado a cada profeta nefita. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y orado para pedir su aparición, mas ahora, efectivamente, estaba allí. Era el día de días, había llegado el Dios que torna toda noche oscura en la luz de la mañana. Esto es un fragmento del libro Cristo y el Nuevo Convenio. También se recomienda ver el video Jesucristo se aparece en la Antigua América, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Jesucristo es la luz del mundo. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos del 8 al 11. Es probable que observe que a lo largo de Tercer Nefi, de los capítulos del 8 al 11, que se leerán en breve, se repiten temas relacionados con la oscuridad y la luz. Conforme vaya viendo estas repeticiones, medite en qué aprende usted de esos capítulos acerca de la oscuridad y la luz espirituales. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 8. Ahora bien, aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, porque he aquí, un hombre justo llevaba los anales, porque en verdad hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad. Sucedió pues que si este hombre no se equivocó en el cálculo de nuestro tiempo, el año 33 había pasado, y el pueblo se puso a aguardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel el amanita, sí, la ocasión en que habría 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Y empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo, a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Y sucedió que en el año 34, en el 4º día del primer mes, se desató una gran tormenta como jamás se había conocido en toda la tierra, y hubo también una grande y horrenda tempestad, y hubo terribles truenos de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuviera a punto de dividirse, y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes como nunca se habían visto en toda la tierra. Y se incendió la ciudad de Zarahemla, y se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar, y sus habitantes se ahogaron. Y se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronía, de modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña. Y hubo una destrucción grande y terrible en la tierra del sur. Pero he aquí, hubo una destrucción mucho más grande y terrible en la tierra del norte, pues he aquí, toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad y los torbellinos y los truenos y los relámpagos y los sumamente violentos temblores de toda la tierra. Y se rompieron las calzadas y se desnivelaron los caminos y muchos terrenos llanos se hicieron escabrosos. Y se hundieron muchas grandes y notables ciudades y muchas se incendiaron y muchas fueron sacudidas hasta que sus edificios cayeron a tierra y sus habitantes murieron, y los sitios quedaron desolados.
Y hubo algunas ciudades que permanecieron, pero el daño que sufrieron fue sumamente grande, y muchos de sus habitantes murieron. Y hubo algunos que fueron arrebatados por el torbellino, y nadie sabe a dónde fueron a parar, solo saben que fueron arrebatados. Y así quedó desfigurada la superficie de toda la tierra, por motivo de las tempestades, y los truenos, y los relámpagos, y los temblores de tierra. Y he aquí, las rocas se partieron, fueron despedazadas sobre la superficie de toda la tierra, de tal modo que se hallaron hechas pedazos, y partidas y hendidas sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que cuando cesaron los truenos, y los relámpagos, y la tormenta, y la tempestad, y los temblores de la tierra, pues he aquí, duraron como unas 3 horas, y algunos dijeron que fue más tiempo. No obstante, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron en el espacio de unas 3 horas. He aquí, entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, y sucedió que hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas, y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz. Y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Y en un lugar se les oía lamentarse diciendo: «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos y no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Zarahemla». Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo: «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados en esa gran ciudad de Moronía». Y así grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 9. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra, por toda la superficie de esta tierra, clamando: «¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra! A menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. He aquí, he quemado con fuego la gran ciudad de Zarahemla y los habitantes de ella, y he aquí, he hecho que esa gran ciudad de Moroni se hunda en las profundidades del mar, y que se ahoguen sus habitantes. Y he aquí, he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía y los habitantes de ella, para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, hice que se hundiera la ciudad de Gilgal, y que sus habitantes fueran sepultados en lo profundo de la tierra. Sí, y la ciudad de Onía y sus habitantes, y la de Mocum y sus habitantes, y la ciudad de Jerusalén y sus habitantes, y he hecho que las aguas ocupen sus lugares, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos no suba más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí la ciudad de Gadiandi, y la ciudad de Gadiomna, y la ciudad de Jacob, y la ciudad de Jimjimno, todas estas he hecho que se hundan, y he formado lomas y valles en su lugar, y he enterrado a sus habitantes en las entrañas de la tierra,
para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, esa gran ciudad de Jacobugat, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades que sobrepujaban a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por tanto, los he hecho quemar, para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán, y la ciudad de Josh, y la ciudad de Gad, y la ciudad de Kishkumen, y los habitantes de ellas, por sus maldades al echar fuera a los profetas y apedrear a los que envié para declararles concerniente a sus iniquidades y sus abominaciones, y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 10. Y he aquí, aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía:
Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres. Y sucedió que después que la gente hubo oído estas palabras, he aquí, empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos. Y aconteció que así pasaron los 3 días, y era la mañana, y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez y se afirmó, y cesaron los lamentos y el llanto y los gemidos de los que quedaron vivos, y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas y en acción de gracias al Señor Jesucristo su Redentor. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado, y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos los que no murieron. Y fueron preservados y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieron aplastados bajo algún peso, ni fueron arrebatados por el torbellino, ni fueron dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Y ahora bien, quien lea, entienda, el que tenga las escrituras, escudriñelas y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones causadas por el fuego, y por el humo, y por las tempestades, y por los torbellinos, y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas estas cosas, no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. He aquí os digo, sí, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo, y los mataron porque testificaron de estas cosas. Sí, el profeta Cenós testificó de estas cosas, y también Senoc habló concerniente a ellas, porque ellos testificaron particularmente tocante a nosotros, que somos el resto de su posteridad. He aquí, nuestro padre Jacob también testificó concerniente a un resto de la posteridad de José. Y he aquí, ¿no somos un resto de la posteridad de José? Y estas cosas que testifican de nosotros, ¿no están escritas en las planchas de bronce que nuestro padre Ley trajo de Jerusalén? Y sucedió que a la conclusión del año 34, he aquí, os mostraré que a los del pueblo de Nefi que fueron preservados, y también a aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados, les fueron manifestados grandes favores, y se derramaron grandes bendiciones sobre su cabeza, al grado que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ejerciendo su ministerio a favor de ellos, y más adelante se hará una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras por ahora. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 11. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado.
Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y le mandó que se acercara. Y se levantó Nefi, y se acercó y se inclinó ante el Señor, y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y se levantó y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo: Te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además, el Señor llamó a otros, y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar. Y les dijo: De esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo, que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras, y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo: Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergiréis en el agua y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque he aquí, de cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis. Y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres, para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. He aquí, en verdad os digo, que os declararé mi doctrina. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí. Y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo, y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado será condenado. De cierto os digo, que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella, y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. De cierto os digo, que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y quienes declaren más o menos que esto, y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos, cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. Por tanto, id a este pueblo, y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en estos capítulos acerca de la oscuridad y la luz espirituales? Medite brevemente. Ahora leeremos una serie de versículos con la intención de dar énfasis a las siguientes preguntas. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 8, los versículos del 19 al 23, que dicen lo siguiente. Y aconteció que cuando cesaron los truenos y los relámpagos, y la tormenta y la tempestad, y los temblores de la tierra, pues he aquí, duraron como unas 3 horas, y algunos dijeron que fue más tiempo. No obstante, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron en el espacio de unas 3 horas. He aquí, entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Y sucedió que hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. Y no podía haber luz por causa de la oscuridad,
ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente, entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas, y la gran destrucción que les había sobrevenido. Continuando con este estudio, a continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 9, el versículo 18, donde se menciona: Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 10, los versículos del 9 al 13, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente: Y aconteció que así pasaron los 3 días, y era la mañana, y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez, y se afirmó, y cesaron los lamentos y el llanto, y los gemidos de los que quedaron vivos, y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Y he aquí, se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado, y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, los que no murieron. Y fueron preservados, y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieron aplastados bajo ningún peso, ni fueron arrebatados por el torbellino, ni fueron dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Medite a continuación. ¿Qué le trae oscuridad a su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le trae luz a su vida? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que el Salvador se presentó a sí mismo como la luz y la vida del mundo? Medite nuevamente. Los acontecimientos descritos en los capítulos del 9 al 11 de Tercer Nefi, que se leyeron ya en este bloque de lectura, son de los más sagrados del Libro de Mormón. Se recomienda léalos sin prisa y medite en ellos detenidamente. A continuación se leerán algunas preguntas para ayudarle a usted en esta meditación. Considere escribir en cada ocasión las impresiones que reciba. Medite a continuación. ¿Cómo se habría sentido usted si hubiera estado entre esas personas descritas en estos eventos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le llama la atención a usted del Salvador en estos capítulos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo sabe usted que Jesucristo es su Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido ha sido Él, es decir, Jesucristo, una luz en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura.
También se recomienda estudiar el mensaje Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas, por la hermana Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual estudiaremos a continuación. Mi oficina en el edificio de la Sociedad de Socorro tiene una vista perfecta del templo y cada noche con exactitud las luces del templo se encienden al atardecer, por lo que el templo es un faro constante y tranquilizador afuera de mi ventana. Una noche mi oficina estaba poco iluminada. Al bajar el sol y al mirar por la ventana, el templo estaba oscuro, porque las luces no se habían encendido, y de repente me sentí triste, debido a que no podía ver las torres del templo que veía todas las noches durante años. Ver oscuridad donde esperaba ver luz me recordó que una de las necesidades que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz, Jesucristo. Porque Él es la fuente de nuestro poder, la luz y la vida del mundo. Sin una fuerte conexión a Él, comenzamos a morir espiritualmente. Y sabiendo eso, Satanás intenta explotar las presiones mundanas que todos afrontamos. Él trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía y dejarnos solos en la oscuridad. Esas presiones son comunes en la vida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero para aislarnos y decirnos que somos los únicos que las estamos sufriendo. Algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor. Cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando recibimos golpes como el hombre en el camino a Jericó y se nos da por muertos. Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Cristo sana las heridas. Algunos estamos simplemente muy cansados. El Elder Holland dijo: no debemos correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan. No obstante, a pesar de ello, sé que muchos de ustedes corren muy a prisa y su reserva de energía y fuerza emocional a veces está casi vacía. Cuando las expectativas nos abruman, podemos regresar y preguntar al Padre Celestial qué debemos dejar. Parte de nuestra experiencia es aprender qué no hacer, pero aún así es demasiado. El Salvador nos asegura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está dispuesto a unirse al yugo y tirar con nosotros para aligerar nuestras cargas. Cristo es descanso. Algunos sentimos que no encajamos en el molde tradicional. Por varias razones no nos sentimos aceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestra los esfuerzos que hizo Jesús por llegar a todos. Leprosos, recaudadores de impuestos, niños, galileos, rameras, mujeres, fariseos, pecadores, samaritanos, viudas, soldados romanos, adúlteros, los ritualmente impuros. En casi todos los relatos, Él tiende la mano a alguien que no era tradicionalmente aceptado. En Lucas 19 se encuentra el relato de un recaudador de impuestos de Jericó llamado Zaqueo, quien subió a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo era empleado del gobierno romano y se le veía como corrupto y pecador. Jesús lo vio en el árbol y lo llamó diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Y cuando Jesús vio la bondad del corazón de Zaqueo y las cosas que hacía por los demás, aceptó su ofrenda diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo les dijo con ternura a los nefitas: he mandado que ninguno de vosotros se alejara. Pedro tuvo esa poderosa epifanía en Hechos 10 cuando declaró: Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmunda. Un requisito de los discípulos cristianos y de los santos de los últimos días es demostrar amor los unos a los otros. Jesús nos extiende la misma clase de invitación que dio a Zaqueo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo,
y tú conmigo. Cristo nos ve en nuestro árbol. Algunos estamos perturbados con preguntas. Hace unos años me sentía agobiada e irritada por preguntas a las que no podía encontrar respuestas. Un sábado tuve un sueño en el que podía ver una pérgola y entendí que debía ir y pararme allí. Tenía 5 arcos que la rodeaban, pero las ventanas eran de piedra. Me quejé sin querer entrar porque el lugar era claustrofóbico. Y se me ocurrió la idea de que el hermano de Jared pacientemente había fundido rocas hasta transformarlas en cristal transparente. El cristal es roca que ha sufrido un cambio de estado. Cuando el Señor tocó las piedras del hermano de Jared, brillaron con luz en los oscuros barcos. De repente sentí el deseo de estar en ese lugar, más que en cualquier otro. Era el lugar preciso, el único donde podría en realidad ver. Las preguntas no desaparecieron, pero al despertarme la pregunta era: ¿cómo vas a aumentar tu fe, así como lo hizo el hermano de Jared, para que tus piedras se conviertan en luz? Nuestros cerebros mortales están hechos para buscar comprensión y significado en paquetitos. No conozco todas las razones por las que el velo sobre la vida terrenal es tan grueso, porque no es la etapa de nuestro progreso eterno en la que tenemos todas las respuestas, sino que en la que adquirimos la certeza o a veces la esperanza de la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza llega de maneras que no siempre son fáciles de analizar, pero hay luz en nuestra oscuridad. Jesús dijo: yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Para quienes buscan la verdad, al principio puede parecer ser la absurda claustrofobia por las ventanas de piedra. Pero con paciencia y preguntas llenas de fe, Jesús puede transformar nuestras ventanas de piedra en cristal y luz. Cristo es luz para ver. Algunos sentimos que nunca podremos ser lo suficientemente buenos. El tinte escarlata del Antiguo Testamento no solo era colorido, sino resistente, porque su vivo color se fijaba a la lana y no se desteñía, sin importar cuántas veces se lavara. Satanás usa ese razonamiento para derrotarnos. La lana blanca teñida de escarlata nunca puede volver a ser blanca. Pero Jesucristo declara: mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y el milagro de su gracia es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, su sangre escarlata nos devuelve la pureza. No es lógico, pero sin embargo es cierto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice enfáticamente: quien se ha arrepentido del pecado es perdonado. Y yo, el Señor, no lo recuerdo más. En esencia, ven, razonemos juntos. ¿Has cometido errores? Todos fallan alguna vez. Ven a mí y arrepiéntete. No recordaré más el pecado. Puedes volver a estar bien. Tengo una obra para ti. Cristo emblanquece la lana. Pero, ¿cuáles son los pasos prácticos? ¿Cuál es la clave para reconectarnos con el poder de Jesucristo cuando estamos titubeando? El presidente Nelson lo dijo de manera muy sencilla: la clave es hacer y cumplir convenios sagrados. No es un camino complicado. Hagan que Cristo sea el centro de su vida. Si sienten que el faro de su testimonio se va apagando y las tinieblas se vuelven más densas, ármense de valor. Guarden sus promesas a Dios, hagan sus preguntas. Con paciencia fundan las piedras en cristal. Vuélvanse a Jesucristo, quien aún los salva. Jesús dijo: soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Lo que significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar esa luz. Jamás. Pueden confiar en que su luz estará allí para ustedes. Nosotros o los que amamos quizás oscurezcamos temporalmente. En el caso del templo de Salt Lake, el gerente de propiedades recibió una llamada casi de inmediato. La gente se dio cuenta. ¿Cuál era el problema con las luces del templo? Primero, los empleados fueron a cada panel eléctrico y encendieron las luces manualmente. Luego reemplazaron las baterías del suministro automático y las probaron para ver qué había fallado.
Es difícil encender las luces solos. Necesitamos amigos los unos a los otros. Al igual que los empleados del templo, nos ayudamos mutuamente al llegar personalmente, recargar las baterías espirituales, reparar lo que salió mal. Al igual que la manzana del templo en Navidad, quizás solo seamos un foco en un árbol. Pero aún así hacemos brillar nuestra luz y juntos atraemos a millones a la casa del Señor. Lo mejor de todo, como el presidente Nelson nos alienta, podemos traer la luz del Salvador a nosotros y a los que son importantes para nosotros por el hecho sencillo de guardar nuestros convenios. En muchas formas, el Señor recompensa esa acción fiel con poder y con gozo. Testifico que son amados. El Señor sabe cuánto se esfuerzan. Están progresando. Sigan adelante. Él ve todos sus sacrificios ocultos y los cuenta para su bien y el de aquellos a quienes aman. La obra que hacen no es en vano, no están solos. Su nombre mismo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él ciertamente está con ustedes. Avancen unos pasos más en la senda de los convenios, aun cuando esté demasiado oscuro para ver muy lejos, las luces volverán a encenderse. Testifico de la veracidad de las palabras de Jesús, las cuales están llenas de luz. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Jesucristo está ansioso por perdonarnos. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos del 9 al 10. El elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Apóstoles, declaró lo siguiente: Testifico que el Salvador puede perdonar nuestros pecados y que está ansioso por hacerlo. Esto es un fragmento del mensaje Arrepentíos para que yo os sane, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009. Se le pide examine los capítulos del 9 al 10 de Tercer Nefi, en busca de evidencias del gran deseo que tiene Jesucristo de perdonarnos. A continuación se releerá Tercer Nefi, capítulo 9. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra, por toda la superficie de esta tierra, clamando: ¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra! A menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. He aquí, he quemado con fuego la gran ciudad de Zaraemla y los habitantes de ella. Y he aquí, he hecho que esa gran ciudad de Moroni se hunda en las profundidades del mar, y que se ahoguen sus habitantes. Y he aquí, he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía y los habitantes de ella, para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, hice que se hundiera la ciudad de Gilgal, y que sus habitantes fueran sepultados en lo profundo de la tierra. Sí, y la ciudad de Onía y sus habitantes, y la de Mocum y sus habitantes, y la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Y he hecho que las aguas ocupen sus lugares, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos no suba más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí la ciudad de Gadiandi, y la ciudad de Gadiomna, y la ciudad de Jacob, y la ciudad de Jimjimno. Todas estas he hecho que se hundan, y he formado lomas y valles en su lugar. Y he enterrado a sus habitantes en las entrañas de la tierra, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, esa gran ciudad de Jacobugat, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades que sobrepujaban a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones,
porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por tanto, los he hecho quemar, para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán, y la ciudad de Josh, y la ciudad de Gad, y la ciudad de Kishkumen, y los habitantes de ellas, por sus maldades al echar fuera a los profetas y apedrear a los que envié para declararles concerniente a sus iniquidades y sus abominaciones, y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 10. Y he aquí, aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía: Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel,
que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres. Y sucedió que después que la gente hubo oído estas palabras, he aquí, empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos. Y aconteció que así pasaron los 3 días. Y era la mañana, y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez y se afirmó, y cesaron los lamentos y el llanto y los gemidos de los que quedaron vivos, y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas y en acción de gracias al Señor Jesucristo su Redentor. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos los que no murieron. Y fueron preservados y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieron aplastados bajo algún peso, ni fueron arrebatados por el torbellino, ni fueron dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Y ahora bien, quien lea, entienda. El que tenga las Escrituras, escudriñelas y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones causadas por el fuego, y por el humo, y por las tempestades, y por los torbellinos, y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas estas cosas, no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. He aquí os digo, sí, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo, y los mataron porque testificaron de estas cosas. Sí, el profeta Cenós testificó de estas cosas, y también Senoc habló concerniente a ellas, porque ellos testificaron particularmente tocante a nosotros, que somos el resto de su posteridad. He aquí, nuestro padre Jacob también testificó concerniente a un resto de la posteridad de José. Y he aquí, ¿no somos un resto de la posteridad de José? Y estas cosas que testifican de nosotros, ¿no están escritas en las planchas de bronce que nuestro padre Ley trajo de Jerusalén? Y sucedió que a la conclusión del año 34, he aquí, os mostraré que a los del pueblo de Nefi que fueron preservados, y también a aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados, les fueron manifestados grandes favores, y se derramaron grandes bendiciones sobre su cabeza, al grado que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ejerciendo su ministerio a favor de ellos, y más adelante se hará una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras por ahora. Ahora medite. ¿Qué evidencias encontró en estos capítulos del gran deseo que tiene Cristo de perdonar? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con la intención de meditar en aquello que usted pueda encontrar en estos versículos y ayudarle a sentir el amor y la misericordia de Jesucristo. Para ello, a continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 13 al 22, que dicen lo siguiente. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos,
¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las Escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá Tercer Nefi, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Y he aquí, aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras, hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo, que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía: Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Ahora medite. ¿Qué puedo encontrar en estos versículos que le ayude a usted a sentir el amor y la misericordia de Jesucristo? Medite brevemente. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 10, el versículo 4, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob,
Sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Medite a continuación. ¿En qué ocasiones ha sentido usted que Él, Jesucristo, le ha juntado y nutrido? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor precisa un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 19 al 22. Sépase que antes de la venida del Salvador, los sacrificios de animales eran un símbolo del sacrificio de Jesucristo. Acerca de ello, a continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 5, los versículos del 5 al 8, que dicen lo siguiente: Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás, e invocarás a Dios en el nombre del Hijo, para siempre jamás. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 19 al 22, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente: Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Así como los lamanitas fueron bautizados por fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, pues de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Medite a continuación. ¿Qué nuevo mandamiento dio el Salvador en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo este mandamiento nuevo nos señala en dirección a Él y a su sacrificio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted ofrecer como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que el Salvador desea que usted haga ese sacrificio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿Puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios?
Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 8, los cuales se releerán a continuación. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte, no obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él. Y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. ¿Cómo sabe usted cuando Dios le está hablando? Quizás lo que le sucedió a las personas acerca de las que leímos en este bloque de lectura puede ayudarle a usted a entender algunos principios relacionados con escuchar y entender la voz de Dios. ¿Podría usted prestar atención a las características de la voz de Dios que las personas oyeron y a lo que hicieron para entenderla mejor? También podría ser útil explorar otros pasajes de las Escrituras que describan la voz de Dios o la influencia de su Espíritu. A continuación, se leerán algunos ejemplos de ellos. Después de leerlos, se le invita a escribir algunas pautas que usted pueda entender para reconocer la revelación. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Y él le dijo: Sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, una voz apacible y delicada. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Gálatas, capítulo 5, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos del 27 al 28, así como también el versículo 35, donde se menciona:
Mas, he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis propias palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber qué es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 10, los versículos del 2 al 4, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, y sus asesinatos, y sus robos, y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo, Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en el libro de Éter, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Pero al que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré con las manifestaciones de mi espíritu, y sabrá, y dará testimonio, porque por mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno, viene de mí. Porque el bien de nadie procede, sino de mí. Yo soy el mismo que conduce a los hombres a todo lo bueno. El que no crea mis palabras, tampoco me creerá a mí, que yo soy, y aquel que no me crea, no creerá al Padre que me envió. Pues he aquí, yo soy el Padre, yo soy la luz, y la vida, y la verdad del mundo. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste, sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas, si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 11 al 14, que dicen lo siguiente. Porque he aquí, yo soy el que hablo, he aquí, yo soy la luz que brilla en las tinieblas,
y por mi poder te doy estas palabras. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud. Y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí, que recibirás. Concerniente al conocer o describir cómo es la voz de Dios o la influencia de su Espíritu, también podría ser de provecho escuchar a los profetas y apóstoles y otros líderes de la iglesia actuales que han tenido la experiencia de escuchar y seguir la voz de Dios. Varios de ellos relatan sus experiencias en la colección de videos Escúchalo, que se encuentra disponible en la Biblioteca del Evangelio. Se le invita a considerar ver alguno o más de estos recursos. Medite a continuación. ¿Cómo aplicará usted lo que ha aprendido para escuchar y reconocer más claramente la voz de Dios? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje Escúchalo, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy de que hayamos podido reunirnos hoy mediante la tecnología para adorar juntos en esta mañana de domingo. Qué bendecidos somos de saber que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en la tierra. En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos experimentado alteraciones en nuestras vidas personales, terremotos, incendios, inundaciones, plagas y sus secuelas. Han trastocado la vida diaria y han provocado escasez de alimentos, artículos básicos y ahorros. En medio de todo esto los felicito y les agradezco que hayan decidido acompañarnos y escuchar la palabra del Señor en estos tiempos tumultuosos. Al unirse con nosotros aquí en esta conferencia, la oscuridad creciente que acompaña a la tribulación hace que la luz de Cristo brille con mayor fulgor. Solo piensen en el bien que podemos hacer cada uno de nosotros en estos tiempos de agitación mundial. Su amor por el Salvador y su fe en Él pueden ser el factor que promueva que alguien descubra la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En los 2 últimos años, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miles de ustedes por todo el mundo. Nos hemos congregado en auditorios al aire libre y en salas de fiesta de hoteles. En cada escenario he sentido que estaba en presencia de los elegidos del Señor y que estaba viendo cómo ocurría ante mis ojos el recogimiento de Israel. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres y mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias, el Señor Jesucristo es su Salvador. Y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos.
En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. ¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarden. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. El libro de Mormón registra el clásico surgimiento y la caída de dos civilizaciones importantes. Su narración demuestra cuán fácil es para la mayoría del pueblo olvidarse de Dios, rechazar las admoniciones de los profetas del Señor y buscar el poder, la popularidad y los placeres de la carne. Reiteradamente, los profetas anteriores han declarado al pueblo grandes cosas y maravillosas, las cuales no creyeron. No es diferente en nuestros días. A lo largo de los años, se han escuchado cosas grandes y maravillosas pronunciadas desde púlpitos dedicados por toda la tierra. Sin embargo, la mayoría de las personas no aceptan esas verdades, bien sea porque no saben dónde buscarlas, o porque escuchan a aquellos que no poseen toda la verdad, o porque han rechazado la verdad a cambio de intereses mundanales. El adversario es astuto. Durante miles de años, él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo, bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Por ejemplo, cada vez que Él ha presentado a su Hijo unigénito a seres mortales en la tierra, lo ha hecho usando muy pocas palabras. En el monte de la Transfiguración, Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan: "Este es mi Hijo amado, a Él oíd". Sus palabras a los nefitas en la antigua ciudad de abundancia fueron: "He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Él oíd". Y a José Smith, en esa declaración profunda que dio inicio a esta dispensación, Dios dijo con sencillez: "Este es mi Hijo amado, escúchalo". Ahora, queridos hermanos y hermanas, consideren el hecho de que en estos tres casos que acabo de mencionar, justo antes de que el Padre presentara a su Hijo, las personas allí presentes se hallaban en un estado de temor y hasta cierto punto de desesperación. Los apóstoles estaban con temor al ver a Jesucristo envuelto en una nube en el monte de la Transfiguración. Los nefitas sentían temor, luego de haber padecido por la destrucción y las tinieblas durante varios días. José Smith se hallaba bajo las garras de una fuerza tenebrosa justo antes de que se abrieran los cielos. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar,
verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La primera palabra de Doctrina y Convenios es escuchad, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esas palabras, o esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Como discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. No podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales. Con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales, infiltrado constantemente por los ruidos y malvados esfuerzos del adversario, ¿dónde podemos ir a escucharlo? Podemos ir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención de nuestro Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. También podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseosos deberíamos estar todos de buscar refugio allí. Cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Cada minuto de ese tiempo los bendecirá a ustedes y a sus familias como nada más puede hacerlo. Cuando estén allí, tomen tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan. Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas a las que aman y sirven. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre y el Hijo desean que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida,
qué hacer en tiempos de crisis y cómo discernir y evitar las tentaciones y los engaños del adversario. Finalmente, lo escuchamos a él al dar oído a las palabras de los profetas videntes y reveladores. Los apóstoles ordenados de Jesucristo siempre testifican de él. Ellos nos indican el camino, en tanto avanzamos por el doloroso laberinto de nuestras experiencias terrenales. ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas. Esta conferencia de abril de 2020 nos presenta la oportunidad de conmemorar un evento que cambió al mundo. Al prever el bicentenario de la primera visión, recibida por José Smith, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, reflexionamos en lo que podríamos hacer para conmemorar de forma apropiada este acontecimiento especial. Dicho acontecimiento dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo e introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos preguntamos si se debería erigir otro monumento. Pero al considerar el impacto y el efecto histórico y mundial de la primera visión, tuvimos la impresión de establecer un monumento no de granito ni de piedra, sino de palabras. Palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para esculpirse en tablas de piedra, sino palabras que pudiesen grabarse en tablas de carne del corazón de todos los seres humanos. Durante los 190 años transcurridos desde que se organizó la Iglesia, se han emitido solo 5 proclamaciones, siendo la última, La Familia, una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Al contemplar esta época importante en la historia del mundo y el mandato del Señor de acelerar el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo, nosotros, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, promulgamos la siguiente declaración. Se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Fue redactada por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020. Para prepararnos para el día de hoy, grabé un video de esta proclamación en la arboleda sagrada donde José Smith vio al Padre y al Hijo. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor.
Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de existir en la tierra, y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Queridos hermanos y hermanas, esa es nuestra proclamación al mundo en cuanto a la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Ha sido traducida a 12 idiomas. Otros idiomas van a seguir pronto. Y estará disponible inmediatamente en el sitio web de la Iglesia, del cual podrán descargar una copia. Estúdienla en privado y con sus familias y con sus amigos. Piensen en las verdades y el impacto que esas verdades tendrán en sus vidas si las escuchan, si realmente las obedecen y siguen los convenios que la acompañan. Yo sé que José Smith es el profeta preordenado que el Señor eligió para abrir esta última dispensación. Mediante él se ha restaurado la iglesia del Señor en la tierra. José selló su testimonio con su sangre. ¡Cuánto lo amo y lo honro! Dios vive, Jesús es el Cristo, su iglesia ha sido restaurada. Él y su Padre, nuestro Padre Celestial, velan por nosotros. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Revelación, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Revelación, guía personal y diaria de un amoroso Padre Celestial. Las preguntas y la incertidumbre son partes normales de la vida. Es muy importante saber a quién acudir en busca de respuestas y tranquilidad. Afortunadamente, Dios está allí para ayudarlo en su búsqueda de respuestas y comprensión. Puede usted confiar en la promesa de que, si tiene falta de sabiduría, pueda pedir ayuda y le será dada, así como lo describe en Santiago, capítulo 1, el versículo 5. Dios habla a sus hijos individualmente con revelaciones personales por medio del Espíritu Santo. Él ha enviado profetas, otras personas y recursos para guiarnos a través de los desafíos y las experiencias de esta vida. Uno de los recursos más esenciales es la comunicación prometida que podemos recibir de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es la revelación? La revelación es la guía y la comunicación divinas que nuestro amoroso Padre Celestial brinda a sus hijos. Por lo general, se experimenta como sentimientos o pensamientos de tranquilidad que se describen como la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Aumentamos nuestra capacidad para recibir y reconocer la revelación personal cuando nos volvemos a Dios en oración, estudiamos las Santas Escrituras y procuramos ser obedientes a los mandamientos de Dios. El Señor dirige su iglesia por medio de la revelación que da a sus siervos autorizados. Además, cada uno de nosotros puede recibir revelación personal que nos ayude con necesidades, responsabilidades y preguntas específicas. Sección 1. Dios puede comunicarse con usted por medio de la revelación personal. Dios lo ama y conoce perfectamente los desafíos y las pruebas que usted afronta. Él no lo ha dejado solo. Puede dar pasos importantes a fin de prepararse usted para recibir y reconocer la revelación personal. La preparación espiritual incluye el estudio de las Escrituras, la adoración en el día de reposo y en la casa del Señor, el arrepentimiento diario, el ayuno y la oración sincera. El Señor promete que Él lo guiará si procura usted acercarse a Él. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad. Humíllense ante Dios, derramen su corazón a su Padre Celestial, acudan a Él para recibir respuestas y consuelo. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen, anoten las ideas que acudan a su mente,
escriban sus sentimientos y denle seguimiento con las acciones que les indique tomar. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Este es un fragmento del mensaje, Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018. Sección 2. Por lo general, la revelación personal se recibe como impresiones, pensamientos y sentimientos. ¿Ha aprendido alguna vez frases en un idioma nuevo? Con el estudio y la práctica puede comenzar a reconocer esas palabras cuando otras personas las pronuncian en una conversación. De manera similar, tal vez no siempre reconozca la voz del Espíritu al principio, pero aprender principios importantes puede prepararlo para comprender mejor la comunicación divina. Por ejemplo, Elías el profeta del Antiguo Testamento presenció un fuerte viento, un terremoto y un incendio, pero señaló que Jehová no estaba en esas cosas. Pero entonces oyó una voz apacible y delicada y reconoció que era la voz del Señor. Dios nos habla con una voz apacible y con sentimientos tales como la paz, el consuelo y el gozo. Otro principio de la revelación es que Dios dará a los hijos de los hombres, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Esto significa que Dios no nos da todo de una vez. Más bien la revelación personal se puede desarrollar con el tiempo. El elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, destacó el siguiente concepto. Los miembros de la Iglesia tenemos la tendencia a recalcar tanto las maravillosas y dramáticas manifestaciones espirituales que tal vez no apreciemos y hasta pasemos por alto el modelo común por medio del cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra. La misma sencillez de la manera de recibir impresiones espirituales pequeñas y graduales que con el tiempo en su totalidad constituyen la respuesta deseada o la guía que necesitemos, tal vez nos haga traspasar lo señalado. Esto es un fragmento de mensaje, El Espíritu de Revelación, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011. Sección 3. El Señor dirige su iglesia por medio de la revelación. El Espíritu de Revelación puede guiarnos a cada uno de nosotros individualmente, pero cuando el Señor desea dirigir su iglesia, Él habla por medio del profeta viviente que sirve como presidente de la iglesia. El elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente. Solo el profeta recibe revelación para la iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación. La revelación personal pertenece, por derecho, a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarse. Los líderes de la iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones está en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esto es un fragmento del mensaje, El marco de la revelación personal, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo, Jesucristo me invita a obtener un testimonio personal de Él. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 11, los versículos del 8 al 17. La
Había unas 2500 personas reunidas en el templo de abundancia cuando apareció Jesucristo. A pesar del gran número de personas, el Salvador los invitó, uno por uno, a palpar las marcas de los clavos en sus manos y pies. A medida que usted lea o estudie estos versículos, imagine cómo habrá sido estar allí. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 11, los versículos del 8 al 17, que dicen lo siguiente. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Ahora medite, ¿de qué maneras le invita el Salvador a usted a levantarse y venir a Él? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se le invita a ser partícipe de una experiencia interactiva. Usted podría explorarla dentro del capítulo correspondiente de Ven Sígueme en la reseña de esta lección, en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 39. Tercer Nefi, capítulos del 8 al 11. Lección asignada del 23 al 29 de septiembre de 2024, titulado Levantaos y venid a mí.